La humilló delante de todos sin pensarlo dos veces. Se rió de ella como si no valiera nada. Pero ella lo miró a los ojos y dijo: «Yo puedo probar quién eres». El millonario soltó una carcajada, hasta que vio lo que ella tenía en sus manos. Y esa boda nunca llegó a terminar. Hay dolores que no gritan, que no explotan, que simplemente se instalan en silencio dentro del pecho, como una piedra que uno aprende a cargar con el tiempo, paso a paso, día tras día, hasta que ya ni se recuerda cómo era caminar sin ese peso. Lucía Vargas conocía ese dolor mejor que nadie. Lo conocía desde la madrugada en que lo perdió todo. Desde el momento en que el mundo que había construido con sus propias manos, con años de esfuerzo y sacrificio, se derrumbó sin que nadie le pidiera perdón, sin que nadie le diera una explicación, sin que nadie siquiera volteara a verla. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse entre los edificios del centro de la ciudad, Lucía estaba sentada en la orilla de su cama, con un sobre entre las manos. No era un sobre cualquiera. Era el resultado de años de búsqueda silenciosa, de preguntas sin respuesta, de noches enteras preguntándose si algún día la verdad saldría a la luz. Y ese día había llegado. Marisol, su amiga de toda la vida, la había llamado la noche anterior con la voz entrecortada. «Lucía, encontré lo que necesitabas. Todo está ahí. Pero tienes que escucharme bien. Si decides hacer esto, no hay marcha atrás. ¿Estás segura?» Lucía había tardado un largo momento antes de responder. «Llevo años siendo invisible, Marisol. Ya es tiempo de que me vean». El Salón Imperial Dorado era el lugar más lujoso de toda la ciudad. Un espacio diseñado para celebrar los momentos que la gente con dinero consideraba importantes. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas artificiales. Las mesas estaban cubiertas con manteles bordados, flores blancas y arreglos que costaban más de lo que Lucía ganaba en un mes cosiendo. Era la boda del año. Todo el mundo lo sabía. Rodrigo Salcedo, el empresario más exitoso de la región, se casaría esa tarde con Camila Restrepo, la hija menor de don Ernesto Restrepo, uno de los hombres más respetados del mundo de los negocios. Desde semanas antes, la prensa local no hablaba de otra cosa. Las invitaciones habían sido enviadas en sobres dorados. Los arreglos florales habían llegado desde otra ciudad. La lista de invitados incluía nombres que hacían eco en los círculos del poder. Era, en apariencia, el cuento de hadas perfecto. En apariencia. Porque los cuentos de hadas, cuando se miran de cerca, a veces esconden los secretos más oscuros detrás de sus páginas más brillantes. Lucía llegó cuando los invitados comenzaban a llenar el salón. No iba invitada. Eso ella lo sabía perfectamente. Pero también sabía algo que ninguno de los presentes imaginaba siquiera, que tenía todo el derecho del mundo de estar ahí. Entró con paso firme, con ese tipo de calma que solo tienen las personas que ya han sufrido suficiente y han decidido que no van a retroceder más. Llevaba el sobre bien guardado, cerca de su corazón, como si fuera lo más valioso que había tocado en su vida. Y de cierta manera, lo era. A su alrededor, los invitados conversaban entre risas y brindis anticipados. Nadie la conocía. Nadie le prestó atención al principio. Era una mujer sencilla entre un océano de trajes elegantes y joyas relucientes. El tipo de persona que la gente como Rodrigo Salcedo entrenaba a ignorar desde siempre. Pero Marisol, que la esperaba discretamente junto a uno de los pilares del salón, la tomó del brazo en cuanto la vio entrar. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz baja, mirándola con esa mezcla de preocupación y admiración que solo tienen los amigos verdaderos. «Nerviosa», admitió Lucía sin fingir. «Pero lista». Marisol apretó su brazo con fuerza. «Recuerda, espera el momento correcto. No actúes antes de tiempo». Lucía asintió. Sus ojos ya recorrían el salón con una serenidad que por dentro le costaba un esfuerzo enorme mantener. Lo vio desde lejos. Rodrigo Salcedo estaba de pie junto al altar improvisado al fondo del salón, conversando con don Ernesto con esa sonrisa amplia que Lucía conocía demasiado bien. Esa sonrisa que él usaba como disfraz, como escudo, como herramienta para convencer al mundo de que era alguien que no era. Alto, seguro de sí mismo, con esa presencia que llenaba los espacios y hacía que la gente a su alrededor se sintiera pequeña sin que él tuviera que decir una sola palabra. Así había sido siempre Rodrigo.
Así lo recordaba Lucía desde la primera vez que sus caminos se habían cruzado, años atrás, cuando el mundo era diferente, y ella todavía creía que las personas buenas recibían lo que merecían. Qué equivocada había estado. Sintió que el corazón le daba un vuelco. No de miedo. Era algo más complicado que eso. Era el peso de todo lo que ese hombre le había quitado. Todo lo que había destruido sin remordimiento. Todo lo que jamás le devolvió. Pero hoy sería diferente. Hoy, ella tenía la verdad de su lado. Fue don Ernesto quien la vio primero. El hombre se acercó con el ceño levemente fruncido, estudiándola con esa mirada evaluadora que tienen quienes están acostumbrados a juzgar a las personas por las apariencias. «Señora, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con un tono que en realidad quería decir. «¿Qué hace usted aquí?». «Vengo a hablar con el novio», respondió Lucía con voz tranquila. «Es un asunto importante». Don Ernesto frunció el ceño con más fuerza. «Hoy es el día de la boda de mi hija. No es momento para asuntos de negocios, señora». «Vargas», completó ella. «Lucía Vargas». Algo cruzó por el rostro de don Ernesto en ese momento. Algo fugaz, casi imperceptible. Un destello de duda que desapareció tan rápido como llegó. Antes de que pudiera decir algo más, una voz resonó detrás de ellos. «¿Qué está pasando aquí?». Era Rodrigo. Se había acercado sin que ninguno de los dos lo notara, con esa costumbre suya de aparecer exactamente cuando menos se le esperaba. Sus ojos fueron directamente a Lucía, y durante una fracción de segundo, solo una fracción, algo cambió en su expresión. Un reconocimiento, un destello de algo que podría haber sido alarma, si los hombres como Rodrigo Salcedo supieran sentir alarma. Pero desapareció al instante, reemplazado por esa sonrisa suya. Esa sonrisa que Lucía sabía que era una mentira perfectamente construida. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo con una voz que llenó el espacio entre ellos. «Lucía Vargas, ¿cuánto tiempo sin verla por aquí?». Varios invitados cercanos comenzaron a voltear, curiosos ante el cambio en el ambiente. «El suficiente», respondió ella. Rodrigo la miró de arriba a abajo con una calma estudiada, como quien observa algo que no representa ningún tipo de amenaza. Luego miró a los invitados que los rodeaban, como invitándolos a compartir el momento. «¿Saben quién es esta señora?», dijo en voz más alta, con ese tono que Lucía reconoció de inmediato. El tono que usaba cuando quería hacer sentir pequeña a alguien delante de los demás. Era la costurera que trabajaba en uno de mis talleres. Hace... ¿cuánto fue? Varios años ya. Algunas miradas se clavaron en Lucía. No con crueldad, sino con esa curiosidad incómoda de quien no sabe si reír o guardar silencio. «Me sorprende que haya encontrado este lugar», continuó Rodrigo, con una sonrisa que arrancó algunas risas nerviosas entre los presentes. «Este no es exactamente el tipo de evento al que suele asistir, ¿verdad?». El silencio que siguió fue como una bofetada sin manos. Lucía sintió el calor subir por su cuello. Sintió el peso de cada mirada. Sintió el filo de esas palabras clavarse exactamente donde Rodrigo quería que se clavaran. Pero no bajó la vista. Eso era lo que él esperaba. Que ella agachara la cabeza como siempre. Que se disculpara. Que se fuera callada. Como había hecho tantas veces antes. Pero hoy no. Hoy era diferente. «Tienes razón», dijo Lucía con voz serena. «Yo no pertenezco a este mundo tuyo, Rodrigo. Nunca pertenecí. Pero hay algo que sí me pertenece. Algo que tú me quitaste. Y vine a buscarlo». Las risas se apagaron. Don Ernesto frunció el ceño. Camila, que había aparecido en el umbral del salón lista para la ceremonia, se detuvo sin entender del todo lo que sucedía. Rodrigo soltó una carcajada. Fuerte, deliberada, diseñada para minimizar, para ridiculizar, para borrar del mapa a Lucía frente a todos. «¿Que te quité algo?», repitió como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado en mucho tiempo. «Mija, yo nunca te quité nada. Lo que pasa es que hay gente que no sabe aceptar su lugar en la vida, ¿verdad?». Más risas, más miradas. El ambiente del salón había cambiado por completo, y Rodrigo lo manejaba como siempre había manejado todo, con la seguridad de quien cree que jamás va a perder. Fue entonces cuando Lucía metió la mano junto a su corazón y sacó el sobre. El salón entero pareció contener la respiración. Era un sobre sencillo, sin adornos, sin nombre escrito por fuera, pero algo en la forma en que Lucía lo sostenía
con una firmeza que no tenía nada que ver con arrogancia, y todo que ver con una convicción profunda, hizo que hasta el aire del salón cambiara de temperatura. «Yo puedo probar quién eres», dijo Lucía, y su voz no tembló ni un milímetro. Rodrigo dejó de reír. Por primera vez en toda la tarde, el hombre más poderoso del salón no supo qué decir. Don Ernesto dio un paso hacia adelante. Camila, desde el umbral, abrió los ojos, sin comprender todavía por qué algo dentro de ella le gritaba que se quedara quieta. Y Lucía, con ese sobre entre las manos y años de dolor convertidos en fuerza, miró a Rodrigo Salcedo directamente a los ojos, sin miedo, sin retroceder, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Hay momentos en la vida que no se olvidan jamás, no porque sean los más alegres, no porque sean los más esperados, sino porque son los que te parten en dos. Los que marcan un antes y un después tan claro, tan definitivo, que uno puede señalarlos con el dedo y decir, ahí fue donde todo cambió. Para Lucía Vargas, ese momento había llegado años atrás, en una tarde ordinaria que no anunciaba nada extraordinario. Una tarde en que fue a buscar respuestas y encontró algo mucho peor, la verdad. Y ahora, de pie en el salón más lujoso de la ciudad, rodeada de desconocidos vestidos para celebrar, con ese sobre entre sus manos y los ojos de Rodrigo Salcedo clavados en ella como si intentara borrarla del mundo con la mirada sola, Lucía sintió que ese círculo estaba a punto de cerrarse. Pero aún no era el momento. Eso era lo que Marisol le había repetido la noche anterior, con voz firme y llena de cariño preocupado. «Lucía, escúchame bien. Si abres ese sobre demasiado pronto, él va a encontrar la manera de controlarlo todo. Lo conoces. Sabe cómo torcer las cosas a su favor. Tienes que esperar. Tienes que dejar que la situación llegue al punto exacto donde él no pueda hacer nada». Lucía había entendido. Y ahora guardó el sobre de regreso. Lentamente, sin apartar los ojos de Rodrigo. El gesto lo dijo todo sin decir nada. Rodrigo tardó exactamente 3 segundos en recuperarse. 3 segundos en los que el salón entero estuvo en silencio, en los que Camila desde el umbral abrió los labios sin pronunciar una sola palabra, en los que don Ernesto contuvo la respiración sin saber por qué. 3 segundos que para Lucía valieron años. Luego, Rodrigo volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era diferente, más tensa, más calculada, como la de alguien que acaba de identificar un problema y ya está buscando la manera más eficiente de eliminarlo. «Miren esto», dijo en voz alta, abriendo los brazos hacia los invitados con una familiaridad forzada. «El día más importante de mi vida y aparece alguien con un sobre misterioso». Soltó una risa breve. «Parece guión de telenovela, ¿no?» Algunas risas nerviosas respondieron desde la audiencia. Lucía no se movió. «Señora Vargas», dijo Rodrigo, bajando la voz apenas lo suficiente para que sonara condescendiente. «Entiendo que su vida no ha sido fácil, de verdad, pero presentarse aquí, en la boda de mi familia, con ese teatrito, eso dice mucho de usted, y no dice nada bueno». Don Ernesto asintió levemente, cruzando los brazos. «Señora, le sugiero que se retire con calma», dijo el hombre mayor, con ese tono de quien está acostumbrado a que sus palabras se obedezcan sin discusión. «Hoy no es el lugar ni el momento». Lucía los miró a ambos, primero a Rodrigo, luego a don Ernesto, luego volvió a Rodrigo. «Con gusto me retiro», dijo con una serenidad que desconcertó a más de uno. «Pero antes, solo quiero hacerle una pregunta a Rodrigo. Una sola». Rodrigo arqueó una ceja. «¿Le suena el nombre de Constructora Veraval?» El efecto fue inmediato. No fue visible para todos. La mayoría de los invitados no notó nada. Pero Marisol, que observaba desde su rincón, lo vio perfectamente. El parpadeo rápido, el leve movimiento de la mandíbula, la forma en que los dedos de Rodrigo se tensaron por una fracción de segundo antes de que volviera a relajarlos con esfuerzo. Era la grieta en el muro, pequeña, casi imperceptible, pero era una grieta. «No sé de qué me habla», respondió Rodrigo con una calma que le costó demasiado construir. «Claro que sabe», dijo Lucía simplemente, y no agregó nada más. Camila se había acercado sin que nadie lo notara. Era una mujer joven, con esa belleza tranquila de quien ha crecido protegida del mundo y aún no sabe exactamente qué forma tiene el dolor.
Sus ojos se movían entre Lucía y Rodrigo con una expresión que luchaba entre la confusión y algo que prefería no nombrar. «Rodrigo», dijo en voz baja tocándole el brazo. «¿Qué está pasando?» Él se giró hacia ella con una velocidad calculada. Y la sonrisa regresó, ahora más suave, más íntima, diseñada específicamente para ella. «Nada, mi amor. Una situación que ya está resuelta». Camila miró a Lucía, y Lucía la miró a ella. En ese intercambio de miradas hubo algo que las palabras no habrían podido contener. Lucía vio en los ojos de esa joven algo que reconoció de inmediato, porque ella misma lo había tenido en los suyos mucho tiempo atrás. La fe ciega en alguien que no la merecía. Sintió que el pecho se le apretaba, no de rabia, de algo mucho más complicado, de compasión, porque Camila no era su enemiga. Camila era otra persona que Rodrigo Salcedo había puesto exactamente donde quería, sin que ella lo supiera. Don Ernesto tomó a Lucía del codo con firmeza, pero sin brusquedad, guiándola hacia un costado del salón, lejos de los oídos de los invitados. «Escúcheme bien», dijo en voz baja, con una autoridad que no necesitaba gritos. «No sé qué viene a buscar aquí. No sé qué hay en ese sobre. Pero le advierto, con todo el respeto del mundo, que si intenta arruinar este día, las consecuencias serán graves». Lucía lo miró a los ojos. Don Ernesto era un hombre acostumbrado a ganar, a que el mundo cediera ante su voluntad, a que los problemas se resolvieran con dinero, o con influencia, o con ambas cosas juntas. Era un hombre bueno en el fondo. Lucía lo intuía. Pero era también un hombre que llevaba demasiado tiempo sin cuestionarse nada. «Don Ernesto», dijo ella con voz tranquila, «yo no vine a arruinar nada. Vine a proteger algo. Y antes de que termine este día, usted va a entender la diferencia». El hombre la estudió durante un momento largo. Luego, sin decir nada más, se alejó. Marisol apareció a su lado en cuanto don Ernesto se fue. «¿Estás bien?», preguntó en un susurro. «Sí», respondió Lucía, aunque sus manos temblaban levemente. «Él está nervioso», dijo Marisol. «Lo vi. No lo mostró, pero lo vi». «Lucía, lo que tienes en ese sobre lo asusta. Por eso está reaccionando así». Lucía asintió despacio. «Lo sé, pero hay algo más, Marisol». «¿Qué?». Lucía miró hacia donde Camila había vuelto a reunirse con Rodrigo, tomada de su brazo, escuchando lo que él le susurraba al oído con esa sonrisa que ella todavía creía sincera. «Esa muchacha no sabe nada», dijo Lucía. «Absolutamente nada. Y eso cambia las cosas». Marisol siguió su mirada. «¿Cambia qué?». «Exactamente». Lucía tardó un momento en responder. «La manera en que voy a hacer esto». La ceremonia comenzó puntualmente. El salón se reorganizó. Los invitados tomaron sus lugares. La música suave comenzó a llenar el espacio entre las flores blancas y los candelabros encendidos. Todo estaba perfectamente orquestado, perfectamente diseñado para parecer un sueño. Lucía tomó asiento en el último lugar de la última fila, junto a Marisol, con el sobre en el regazo y los ojos bien abiertos. Observó a Rodrigo caminar hasta el altar con esa seguridad que él usaba como armadura. Lo vio saludar al oficiante con una palmada en el hombro, reír con algún invitado cercano, ajustarse el saco con esa naturalidad de quien nunca ha conocido la duda. Pero Lucía sabía algo que los demás no. Sabía que desde el momento en que ella había pronunciado el nombre de Constructora Veraval, algo había cambiado debajo de esa superficie impecable, porque ese nombre era una llave que abría una puerta que Rodrigo Salcedo llevaba años intentando mantener cerrada con candado, con cadenas, con capas y capas de mentiras perfectamente construidas. Y ella tenía esa llave. Mientras la música comenzaba a anunciar la entrada de la novia, el teléfono de Rodrigo vibró. Nadie lo habría notado si Lucía no hubiera estado prestando atención a cada detalle. Lo vio sacar el dispositivo con discreción, leer el mensaje, y por una fracción de segundo, esa máscara de seguridad se resquebrajó de una manera que no pudo controlar del todo. Sus ojos buscaron el salón. La encontraron a ella. Y en esa mirada, Lucía leyó algo que él jamás habría dicho en voz alta. «¿Cuánto sabe? ¿Cuánto tiene?». Lucía no apartó los ojos. No parpadeó. Él fue el primero en girar la cabeza. Camila entró al salón tomada del brazo de su padre. Era genuinamente hermosa en ese momento.
No por el vestido, ni por los arreglos, ni por nada de lo que el dinero había comprado, sino por la forma en que miraba hacia el altar, hacia Rodrigo, con una sonrisa que venía de un lugar honesto y vulnerable, y completamente real. Era la sonrisa de alguien que cree, de verdad, que está a punto de comenzar la mejor etapa de su vida. Lucía sintió que algo en el pecho se le partía silenciosamente. ¿Cuántas veces había sido ella esa persona? ¿Cuántas veces había creído, con esa misma fe ciega, que lo que veía era real? Marisol le tomó la mano sin decir nada. No hacía falta. La ceremonia avanzó. El oficiante habló de amor, de compromiso, de construir juntos algo que valiera la pena. Las palabras llenaron el salón como perfume, bonitas y ligeras, diseñadas para emocionar. Rodrigo tomó las manos de Camila y la miró con una expresión que para cualquier observador casual parecía perfecta. Pero Lucía no era un observador casual. Ella conocía esa expresión. La había visto antes, en otros contextos, en otras circunstancias. Era la misma expresión que Rodrigo ponía cuando quería que alguien creyera algo. Era su expresión de trabajo, su herramienta más afilada. ¿Lo amaba Camila de verdad? Probablemente sí. ¿La amaba él a ella? Esa era la pregunta que Lucía no podía responder, la que le quitaba el aliento. Porque si había algo que el sobre revelaba, era que la capacidad de Rodrigo para separar sus afectos de sus intereses era mucho mayor de lo que cualquiera habría imaginado. Fue entonces cuando sucedió algo que Lucía no esperaba. El teléfono de Marisol vibró discretamente. Su amiga lo miró, palideció levemente y se inclinó hacia Lucía con urgencia apenas contenida. «El licenciado Fuentes está afuera», susurró. «Dice que llegó antes de lo planeado, que encontró algo más, algo que no estaba en el sobre». Lucía sintió que el corazón se le detenía un instante. ¿Qué encontró? Marisol dudó. No quiso decirlo por mensaje. Dice que tiene que ser en persona. Ahora. Lucía. Dice que si esperas más, puede ser tarde. El oficiante estaba comenzando a hablar sobre los votos. Rodrigo sostenía las manos de Camila. Los invitados estaban en silencio, absortos en el momento. Y Lucía Vargas estaba de pie, a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Si salía ahora, Rodrigo lo vería. Pensaría que había retrocedido, que la amenaza había pasado. Ganaría tiempo para actuar. Si se quedaba, perdería lo que el licenciado Fuentes había encontrado. Marisol la miraba con los ojos abiertos, esperando. El oficiante dijo: «Si alguien entre los presentes tiene alguna razón por la que esta unión no deba celebrarse». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo levantó la vista un instante. Sus ojos encontraron el asiento vacío donde Lucía había estado sentada. Y por primera vez en toda la tarde, algo que se parecía peligrosamente al alivio cruzó por su rostro. Pero Lucía no había salido. Estaba de pie, justo al fondo del salón, con el sobre en la mano, firme como una roca en medio de una tormenta. «Yo tengo una razón», dijo. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. El silencio del salón la llevó hasta cada rincón, hasta cada oído, hasta cada corazón presente. El tiempo se detuvo. Camila soltó lentamente las manos de Rodrigo y se giró. Don Ernesto se puso de pie. El oficiante abrió la boca sin encontrar palabras. Y Rodrigo Salcedo, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, el hombre que había construido su vida entera sobre la capacidad de controlar cada situación, miró a Lucía Vargas desde el altar. Y no dijo nada. Porque en ese momento, en la forma en que ella sostenía ese sobre, en la calma con que lo miraba, él entendió algo que había intentado ignorar desde que la vio entrar al salón. Que esta vez no había salida fácil. Que esta vez alguien había llegado preparada. Y que lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar todo. Para siempre. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es el silencio que precede al momento en que todo cambia. El que llena los pulmones como agua fría y hace que el tiempo pierda su forma normal, que los segundos se estiren o se compriman sin avisar. El tipo de silencio que la gente recuerda años después, cuando intenta explicar cómo fue que el mundo que conocían dejó de existir en un instante. Ese era el silencio que llenaba ahora el salón imperial dorado. Lucía Vargas estaba de pie al fondo del salón, con el sobre en la mano y 200 pares de ojos clavados en ella. Algunos con curiosidad, otros con incomodidad, unos pocos,
con algo que comenzaba a parecerse al miedo. Rodrigo Salcedo la miraba desde el altar sin moverse. Camila, a su lado, tenía los labios entreabiertos y los ojos llenos de preguntas que todavía no sabía formular. Y el oficiante, un hombre mayor con expresión desconcertada, sostenía el libro de ceremonias como si de repente no supiera para qué servía. Fue don Ernesto quien rompió el silencio. «Señora Vargas», dijo con voz grave, poniéndose de pie desde la primera fila, «le exijo que se retire ahora mismo. Esto es una ceremonia privada y usted no tiene ningún derecho». «Papá», lo interrumpió Camila en voz baja. Don Ernesto se detuvo. Todos se detuvieron, porque había algo en el tono de Camila que nadie esperaba. No era la voz de una novia alterada. Era algo más sereno, más profundo. La voz de alguien que en los últimos 30 segundos había sentido algo cambiar dentro de sí misma sin poder explicar exactamente qué. «Déjala hablar», dijo Camila. Rodrigo reaccionó de inmediato. Se giró hacia su prometida con una suavidad estudiada, tomándole las manos entre las suyas con esa calidez que él sabía usar exactamente cuando más la necesitaba. «Mi amor», dijo en voz baja, pero audible para quienes estaban cerca, «no tienes que hacer esto. Ella es una persona perturbada que tiene una obsesión con mi pasado. Ya lo hemos hablado con mis abogados. No hay nada de verdad en lo que pueda decir». Camila lo miró a los ojos, y por una fracción de segundo, solo una, Lucía vio algo pasar por el rostro de esa joven. Algo que Rodrigo también vio, porque su expresión cambió levemente, de la calidez calculada a algo más tenso, más urgente. «¿Lo hemos hablado con tus abogados?», repitió Camila despacio. «¿Cuándo, Rodrigo?». El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Lucía comenzó a caminar hacia el frente, no con prisa, no con drama, con esa calma que es más poderosa que cualquier grito, porque obliga a que el mundo entero ajuste su ritmo al tuyo. Los invitados se apartaron a su paso instintivamente, abriendo un camino entre las sillas sin que nadie lo ordenara. Era como si algo en la manera en que ella se movía comunicara, sin palabras, que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. «No vine a destruir nada», dijo Lucía, hablando con voz clara pero tranquila, para todos y para nadie en particular. «Vine porque hay una persona en esta sala que merece saber la verdad antes de tomar la decisión más importante de su vida». Sus ojos fueron directamente a Camila. «Y esa persona no es Rodrigo». Rodrigo soltó las manos de Camila y dio un paso hacia Lucía. «Ya es suficiente», dijo, y por primera vez en todo el día, el control en su voz mostró una grieta real. «Esto se acabó aquí. Alguien llame a seguridad». «Ya están llamando», respondió una voz desde el fondo. Pero nadie se movió, porque en ese momento, la puerta lateral del salón se abrió, y entró el licenciado Fuentes. Era un hombre de presencia discreta pero sólida, con el tipo de serenidad que da no el dinero, sino los años de ver cómo funciona el mundo por dentro. Cargaba un maletín de cuero gastado y caminaba con la seguridad tranquila de quien sabe exactamente cuál es su lugar en cada habitación que pisa. Sus ojos encontraron a Lucía de inmediato. Ella asintió apenas con la cabeza. Rodrigo lo vio entrar, y algo en su rostro, algo que la mayoría de los presentes no habría sabido leer, pero que Lucía conocía perfectamente, se transformó en ese instante. No fue pánico. Los hombres como Rodrigo Salcedo no mostraban pánico. Fue algo más frío, más calculado. Era la expresión de alguien que acaba de entender que el tablero de juego es completamente diferente al que creía. «¿Quién es ese hombre?», preguntó don Ernesto en voz baja, mirando al recién llegado. «Es el abogado que pasó los últimos meses revisando los documentos de la constructora Veraval», respondió Lucía con calma, «y los de otras 3 empresas vinculadas a ese nombre». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más denso. El licenciado Fuentes llegó hasta donde estaba Lucía y le entregó una carpeta delgada sin decir una palabra. Ella la tomó, la sostuvo un momento entre las manos y luego miró a Camila directamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lucía con una voz que había perdido cualquier rastro de tensión. Era solo honestidad, directa y sin adornos. Camila asintió lentamente. «¿Sabes de dónde vino el capital inicial con el que Rodrigo construyó su primer negocio?». Un murmullo recorrió el salón.
Rodrigo dio otro paso al frente. «Esto es una difamación», dijo con firmeza. «No voy a permitir que...» «Responde tú entonces», lo interrumpió Lucía, girándose hacia él. «Si no hay nada que ocultar, es sencillo. ¿De dónde vino ese dinero, Rodrigo?» El silencio que siguió duró demasiado. 3 segundos. 5. 8. Cada segundo era una respuesta en sí mismo. Don Ernesto se acercó lentamente hasta quedar entre Rodrigo y Lucía, mirando al hombre que iba a casarse con su hija con una expresión que había cambiado sutilmente. Ya no era la autoridad protectora del principio. Era algo más parecido a la duda. «Rodrigo», dijo en voz baja, solo para él, «dime que esto no tiene ningún fundamento». Y Rodrigo lo miró y sonrió. Pero esta vez la sonrisa no llegó a los ojos. «Por supuesto que no, Ernesto. Esta mujer tiene una historia personal conmigo que la ha llevado a construir una narrativa completamente falsa. Conozco bien ese sobre. Conozco bien lo que contiene. Y les puedo garantizar que no hay nada ahí que pueda sostener ninguna acusación real». Don Ernesto lo estudió durante un momento largo. «Entonces no tendrás problema en que lo veamos», dijo finalmente. Fue Camila quien extendió la mano, no hacia Rodrigo, hacia Lucía. «Muéstrame», dijo simplemente. El salón entero contuvo la respiración. Lucía miró a esa joven. Vio en sus ojos algo que le tomó un momento identificar. No era curiosidad ni rabia ni miedo, era valentía. El tipo de valentía silenciosa que cuesta más que cualquier gesto grande, porque implica estar dispuesta a recibir una verdad que puede destruir lo que más quieres. Le entregó el sobre. Camila lo tomó con manos firmes. Lo abrió despacio. Sacó los documentos que había dentro y comenzó a leerlos. El silencio se extendió por todo el salón como una sombra. Rodrigo no se movió, pero sus manos, que colgaban a los costados del cuerpo, se cerraron lentamente en un puño. Lucía había pasado semanas preparando ese momento, imaginando exactamente cómo reaccionaría cada persona en la sala. Había pensado en todo, en la reacción de Rodrigo, en la de don Ernesto, en la de los invitados, pero no había pensado en esto. No había pensado en el momento exacto en que Camila levantara los ojos del documento y la mirara a ella, no con rabia, no con lágrimas, con una pregunta. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» Lucía tardó un momento en responder. «Mucho tiempo», admitió. «Pero tuve que esperar a tener todo. No solo una parte, todo». «¿Y por qué ahora?», preguntó Camila. «¿Por qué hoy?», era la pregunta más honesta que alguien le había hecho en todo el día. Y merecía una respuesta igualmente honesta. «Porque hoy era el último día en que todavía podía importar», dijo Lucía. «Mañana ya hubiera sido tarde». Fue don Ernesto quien tomó los documentos de las manos de su hija. Los leyó, los releyó. Su expresión fue cambiando despacio, como el cielo antes de una tormenta, pasando por capas de incredulidad, confusión, y algo que al final se asentó como una frialdad que Lucía nunca le había visto antes. Se giró hacia Rodrigo. «Explícame esto», dijo con una voz tan baja y tan controlada que era más intimidante que cualquier grito. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Y en ese silencio, en esa fracción de segundo en que el hombre que siempre tenía una respuesta para todo no encontró ninguna, algo se rompió en el salón. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue como cuando una viga que sostiene un techo cede en silencio antes de que todo caiga. «Rodrigo», insistió don Ernesto. «Es más complicado de lo que parece», dijo Rodrigo al fin, y su voz había perdido algo. Esa certeza que lo había acompañado toda la tarde. «Esos documentos están fuera de contexto. ¿Hay explicaciones para cada...?» «¿Fuera de contexto?» Don Ernesto le extendió los papeles. «¿Esto está fuera de contexto?» Lucía observó sin intervenir, porque en ese momento entendió que ya no necesitaba decir nada más. La verdad estaba haciendo su trabajo sola, que era exactamente como debía ser. Fue el licenciado Fuentes quien habló entonces, con esa voz tranquila de quien ha esperado el momento correcto. «Con el permiso de todos», dijo, «hay algo más que deben saber, algo que encontré hace apenas unos días y que no estaba en el sobre original». Todos los ojos se giraron hacia él. Rodrigo lo miró con una intensidad que habría intimidado a cualquier otra persona. El licenciado Fuentes no parpadeó. «La constructora Veraval», comenzó,
No solo fue el origen del capital inicial de los negocios del señor Salcedo, fue también el nombre bajo el que se realizaron una serie de transacciones que afectaron directamente a una persona que está en esta sala. Una pausa. Una persona que perdió todo lo que tenía. Su negocio, sus ahorros de años, y algo más que el dinero no puede reponer. Los ojos de Camila volvieron a Lucía. ¿Qué perdiste?, preguntó en voz baja. Lucía sintió que el pecho se le abría. No de dolor. Era otra cosa. Era el peso de años de silencio buscando por fin una salida. Respiró hondo. No solo perdí mi taller de costura, dijo. No solo perdí mis ahorros. Perdí la posibilidad de sacar adelante a mi familia cuando más me necesitaban. Hizo una pausa breve. Y eso, Camila, no fue un accidente. El salón estaba tan en silencio que se escuchaba el sonido de la fuente decorativa en el pasillo exterior. Fue una decisión, continuó Lucía, tomada por alguien que sabía exactamente lo que hacía, y que lo hizo de todas formas. Sus ojos encontraron a Rodrigo. Él la sostuvo la mirada, pero algo en él ya no era lo mismo que al comienzo de la tarde. «Hay una cosa más», dijo el licenciado Fuentes, y algo en su tono hizo que incluso Marisol, que conocía todo el caso, levantara la vista con sorpresa. Sacó del maletín un segundo documento, más delgado que los anteriores, con un sello en la esquina superior que Lucía no había visto antes. Lo puso sobre la mesa más cercana, frente a todos. Y lo que estaba escrito ahí hizo que don Ernesto cerrara los ojos por un momento. Que Camila llevara una mano lentamente a su boca. Que varios invitados intercambiaran miradas sin saber qué decir. Y que Rodrigo Salcedo, por primera vez en toda su vida, diera un paso hacia atrás. Hay verdades que llegan despacio, que se van instalando en el cuerpo como el frío de una mañana de invierno, primero en las manos, luego en el pecho, luego en ese lugar profundo donde uno guarda las cosas que no sabe cómo procesar. Verdades que no explotan, sino que se expanden, llenando cada rincón hasta que ya no queda espacio para nada más. El segundo documento estaba sobre la mesa. Nadie lo había tocado todavía, pero todos lo miraban. Con la misma mezcla de atracción y temor con que se mira algo que uno intuye que va a cambiarlo todo, y que sin embargo no puede ignorar. Fue don Ernesto quien habló primero. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz ya no tenía la autoridad de antes. Tenía algo más frágil debajo, algo que Lucía reconoció de inmediato, porque ella misma lo había cargado durante años. La voz de alguien que empieza a sospechar que ha confiado en la persona equivocada. El licenciado Fuentes respondió con calma. «Es un contrato, don Ernesto, firmado hace varios años, bajo el nombre de Inversiones Veraval S.A., empresa subsidiaria de la constructora que ya mencionamos». Hizo una pausa medida. «Un contrato que establece la transferencia de activos pertenecientes a un taller de producción textil, registrado a nombre de la señora Lucía Vargas, hacia una cuenta que en ese momento figuraba a nombre de un tercero, pero que con el tiempo quedó vinculada directamente al señor Salcedo». El murmullo que recorrió el salón fue bajo pero unánime. «En términos simples», continuó el licenciado, «los bienes de la señora Vargas no desaparecieron por casualidad. Fueron transferidos, con documentos, con firmas, con un proceso diseñado para parecer legal desde afuera, pero que por dentro tenía un propósito muy distinto». Rodrigo reaccionó antes de que el silencio pudiera instalarse. «Esos documentos son falsos», dijo con una firmeza que habría convencido a cualquiera que no lo conociera de cerca. «O están manipulados. Yo no firmé nada de eso. Nunca tuve ningún vínculo con ese taller, ni con esa señora más allá de una relación laboral completamente ordinaria». «¿Relación laboral?», repitió Lucía. Algo en su tono hizo que varios invitados levantaran la vista. «¿Así lo llamas?». Rodrigo la miró con esa frialdad que usaba cuando quería reducir a alguien a su mínima expresión. «¿Qué otra cosa sería?». Lucía no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera lo que las palabras a veces no pueden. Luego, despacio, como quien cuenta algo que lleva demasiado tiempo guardado, comenzó a hablar. «Hace años», dijo, «yo tenía un taller, pequeño sí, pero mío. Lo había construido con tiempo, con trabajo, con cada peso que ahorré desde que era joven. No era solo un negocio. Era lo que le iba a dejar a mi familia. La prueba de que el esfuerzo sirve, de que se puede construir algo desde cero y que ese algo puede durar». Su voz era serena, sin dramatismo.
Y precisamente por eso llegaba más hondo. Un día llegó un hombre a ofrecerme una sociedad. Me dijo que tenía contactos, que podía expandir mi negocio, que juntos podíamos crecer de una manera que yo sola no podría. Era convincente. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Sus ojos encontraron a Camila por un instante. Lo conocen bien, ¿verdad? Esa habilidad de hacer que uno sienta que lo que él propone es exactamente lo que uno necesitaba sin saberlo. Camila no respondió, pero algo en su expresión se movió. Firmé los papeles que me presentó. Los revisé lo mejor que pude, pero no era abogada. Confiaba en que lo que me decía era lo que decían los documentos. Una pausa. No era lo mismo. El licenciado asintió levemente desde su lugar. Semanas después, continuó Lucía, mi taller tenía problemas que yo no comprendía, deudas que no reconocía, proveedores que me decían que habían recibido instrucciones mías que yo nunca había dado. Y un día llegué, y el local estaba cerrado, con un aviso legal en la puerta. El silencio del salón era absoluto. Perdí todo en cuestión de semanas. Mi taller, mis máquinas, los contratos que había conseguido con tanto trabajo, el dinero que tenía guardado para emergencias. Todo. Respiró profundo. Y cuando fui a buscar respuestas, el hombre que me había propuesto esa sociedad ya no existía con ese nombre. La empresa había cambiado de razón social. Los documentos que yo había firmado ya no decían lo que yo recordaba haber leído. Rodrigo abrió la boca. Todo eso es una... Todavía no termino, dijo Lucía sin levantar la voz. Y él cerró la boca. Lo que más me costó, dijo Lucía, y por primera vez en todo el día su voz tuvo un temblor apenas perceptible. No fue el dinero, fue lo que vino después. Porque cuando uno pierde así, de esa manera, sin que nadie te dé una explicación, sin que nadie te mire a los ojos y te diga la verdad, algo se rompe adentro que no es fácil de reparar. Marisol, desde su lugar, cerró los ojos un momento. Me tomó mucho tiempo volver a confiar, en las personas, en mí misma, en que todavía valía la pena seguir construyendo algo. Hizo una pausa, pero lo hice. Poco a poco, con lo que me quedaba, volví a empezar. No desde cero, porque cero hubiera sido más fácil. Empecé desde menos que cero, desde la deuda, desde la vergüenza de no poder responder por compromisos que yo no había contraído, desde el silencio de no saber cómo contarle a mi familia lo que había pasado. Camila tenía los ojos brillantes. Don Ernesto miraba a Rodrigo con una expresión que ya no era duda. Era otra cosa. Y durante todo ese tiempo, concluyó Lucía, el hombre que lo hizo siguió creciendo. Siguió construyendo. Siguió sonriendo en eventos exactamente como este, rodeado de gente que creía en él, porque él sabe muy bien cómo hacer que la gente crea. Rodrigo había recobrado algo de su compostura. Se giró hacia los invitados con esa habilidad suya de convertir cualquier espacio en un escenario. Escuchen, dijo con voz firme y razonable. Entiendo que esta historia suena muy convincente. Está muy bien contada. Pero hay dos versiones de cualquier historia, y la que acaban de escuchar es la de una persona que tomó malas decisiones de negocios y necesita encontrar a alguien más a quien responsabilizar. Algunas miradas vacilaron. Era su terreno. La duda, la ambigüedad, el espacio donde los hechos se vuelven opiniones, y las opiniones se vuelven niebla. Pero entonces, el licenciado Fuentes habló de nuevo. Señor Salcedo, dijo con una tranquilidad que cortaba más que cualquier acusación. Reconoce su firma. Y puso sobre la mesa, junto al segundo documento, una hoja adicional que había sacado del maletín sin que nadie lo notara. Rodrigo miró la hoja, y esta vez, el silencio que vino de él no fue calculado. Fue real. Don Ernesto tomó la hoja. La estudió. Luego miró a Rodrigo con una expresión que Lucía nunca olvidaría. No era rabia. Era algo más difícil de cargar que la rabia. Era la cara de un hombre que comprende, en un instante, que ha puesto su confianza, su nombre y el futuro de su hija en manos de alguien que no merecía ninguna de esas tres cosas. ¿Es tu firma?, preguntó don Ernesto. Rodrigo no respondió. Te estoy preguntando algo muy sencillo, insistió el hombre, y su voz tenía ahora el peso de todos los años que llevaba creyendo en él. ¿Es tu firma o no lo es? Las cosas no son tan simples, Ernesto. ¿Sí o no, Rodrigo? El silencio duró 4 segundos. 5,
6, y en esos 6 segundos, sin que nadie pronunciara una sola palabra, algo terminó en ese salón. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue exactamente como terminan las mentiras más grandes. No con una explosión, sino con el peso acumulado de todo lo que sostuvieron durante demasiado tiempo. Fue Camila quien se movió primero, no hacia Rodrigo, hacia Lucía. Se detuvo frente a ella con esa calma sorprendente que la había caracterizado desde el principio, y la miró con unos ojos que cargaban más de lo que cualquier persona debería cargar en el día de su boda. «¿Por qué no fuiste antes?», preguntó. «¿Por qué esperaste tanto?». Era la pregunta que Lucía sabía que llegaría. La que había practicado responder muchas veces, sola, en las noches en que el miedo era más grande que la certeza. «Porque durante mucho tiempo no tuve pruebas», respondió. «Solo tenía mi palabra. Y cuando uno no tiene dinero ni influencia, su palabra no alcanza. Lo intenté. Fui a lugares donde debían escucharme y no me escucharon. Hablé con personas que podían ayudarme y me dieron la espalda». Una pausa. «Aprendí que la verdad, sola, no siempre es suficiente. Que necesita respaldo. Documentos, nombres, fechas. Todo lo que él se aseguró de que yo no tuviera durante años». Camila asimiló eso en silencio. «Y ahora lo tienes todo». «Ahora lo tengo todo», confirmó Lucía. Entonces sucedió algo que nadie en ese salón esperaba. Rodrigo se movió. No hacia Lucía, no hacia don Ernesto, no hacia el licenciado, hacia Camila. Y lo que hizo a continuación fue la última cosa que cualquiera habría anticipado de un hombre que llevaba toda la tarde construyendo muros. La tomó de las manos y le habló. No al salón, no a los invitados, no a las cámaras ni a las apariencias, solo a ella. «Camila», dijo, y su voz era diferente a todo lo que había sonado antes, sin la textura calculada de siempre, sin el peso de la actuación. «Hay cosas de mi pasado que no son las que debieron ser. Lo sé, y no voy a pararte aquí a decirte que todo lo que dice esa mujer es mentira, porque tú ya viste los documentos y eres inteligente». Camila no retiró las manos, pero tampoco lo apretó. «Lo que sí te voy a decir», continuó Rodrigo, «es que lo que siento por ti no forma parte de ningún cálculo, que lo nuestro es lo único real que he tenido en mucho tiempo. Y que si me das la oportunidad...» «Para», dijo Camila en voz baja. Rodrigo se detuvo. «Hay algo que no entiendes», continuó ella, con esa serenidad que seguía sorprendiendo a todos. «No me rompiste el corazón hoy. Me lo rompiste en el momento en que elegiste no contarme la verdad tú mismo. En todos los meses que tuviste para hacerlo y no lo hiciste». Lo miró directamente a los ojos. «Si me hubieras dicho todo esto, con todo lo que implica, yo podría haber decidido. Pero no me diste esa oportunidad. Decidiste por mí. Y eso», dijo con voz firme, «es lo que no tiene remedio». El salón quedó en un silencio diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la tensión ni el de la expectativa. Era el silencio de algo que termina. Limpio. Definitivo. Sin posibilidad de retroceso. Don Ernesto puso una mano en el hombro de su hija. El oficiante cerró el libro de ceremonias despacio, sin que nadie se lo pidiera. Y Rodrigo Salcedo, de pie frente al altar donde hace menos de una hora esperaba comenzar una nueva vida, soltó las manos de Camila. Y no dijo nada más, porque no había nada más que decir. Lucía observaba todo desde su lugar, con el sobre vacío todavía entre sus manos. Marisol llegó a su lado sin hacer ruido. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz muy baja. Lucía tardó un momento en responder, porque la respuesta honesta era complicada. No era alivio, no era victoria. Era algo más parecido a cuando uno carga un peso durante tanto tiempo que cuando finalmente lo suelta, el cuerpo no sabe de inmediato cómo moverse sin él. «Estoy», dijo simplemente. Marisol asintió. Lo entendió todo. Pero entonces el licenciado Fuentes se acercó a Lucía con una expresión que ella no esperaba. No era de satisfacción, era de algo más urgente. «Lucía», dijo en voz muy baja, para que solo ella pudiera escuchar, «hay algo que no te he dicho todavía. Algo que encontré en los documentos y que decidí guardarlo para después, porque no quería que cambiara tu decisión de venir hoy». Lucía lo miró fijamente. «¿Qué encontraste?». El licenciado abrió el maletín una vez más,
y sacó algo que Lucía no había visto nunca. Una fotografía, pequeña, algo desgastada por el tiempo. Lucía la tomó entre sus manos y la miró. Y el mundo entero, por un instante, dejó de moverse, porque lo que había en esa fotografía no solo cambiaba la historia que ella creía conocer, la cambiaba a ella, desde adentro, desde un lugar que ningún documento, ningún contrato y ninguna verdad jurídica habría podido tocar jamás. Hay cosas que el tiempo entierra, no porque desaparezcan, sino porque la vida sigue moviéndose encima de ellas, acumulando capas de días y decisiones y dolores nuevos, hasta que uno aprende a caminar sobre ese suelo sin recordar lo que hay debajo, hasta que algo lo desentierra. Lucía miraba la fotografía con las manos quietas y el mundo completamente detenido a su alrededor. No escuchaba los murmullos del salón, no sentía la mirada de Marisol sobre ella, no registraba el movimiento de los invitados ni la presencia de Rodrigo a pocos metros. Solo veía esa imagen. Era una fotografía pequeña, con los bordes ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. En ella aparecían dos personas frente a lo que parecía ser la entrada de un taller. Una mujer joven, con delantal y el cabello recogido, sonriendo hacia la cámara con esa sonrisa amplia y sin cálculo de quien todavía no sabe lo que le espera. La mujer era ella, Lucía, años atrás, en la puerta de su taller. Pero no era ella lo que la había detenido. Era la otra persona en la fotografía. Un hombre mayor, de contextura tranquila y mirada amable, que estaba de pie junto a ella, con una mano apoyada suavemente sobre su hombro. Un hombre cuyo rostro Lucía conocía, cuyo nombre había pronunciado miles de veces en su vida. Su padre. «¿Dónde encontraste esto?», le preguntó al licenciado Fuentes, y su voz salió en un hilo tan delgado que casi no llegó. El licenciado respondió con cuidado, midiendo cada palabra. Estaba archivada dentro de una carpeta de documentos relacionados con la constructora Veraval. No como evidencia de nada en particular. Estaba ahí, suelta, como si alguien la hubiera guardado y olvidado. O como si alguien la hubiera guardado a propósito. Lucía levantó la vista hacia él. «¿A propósito por qué?». «Eso», dijo el licenciado con calma, «es lo que todavía no sé. Pero hay algo en el reverso que quizás te ayude a entender». Lucía giró la fotografía. En el reverso, escrita a mano con una letra que no reconoció de inmediato, había una frase corta. «Cuando llegue el momento, ella sabrá qué hacer». Sin firma, sin fecha, sin ninguna otra marca. Lucía leyó esa frase 3 veces, 4, 5, buscando en cada letra algo que le dijera de dónde venía, quién la había escrito, por qué. No encontró respuesta. Pero encontró algo más perturbador que la ausencia de respuesta. La certeza de que esa frase no había llegado hasta sus manos por accidente. Marisol se había acercado sin que Lucía lo notara. Miró la fotografía por encima del hombro de su amiga y se quedó en silencio un momento. «¿Es tu papá?», preguntó en voz muy baja. Lucía asintió sin hablar. «¿Sabías que él había ido al taller ese día?». «No», respondió Lucía. «No lo recuerdo. Y mi papá…». Se detuvo un instante. «Mi papá falleció poco después de que perdí el taller. Nunca pudimos hablar de lo que pasó. Yo no quise cargarle ese peso. Y él…». Se detuvo. Algo estaba tomando forma en su mente. Algo que todavía no tenía contorno claro, pero que se sentía con una intensidad que le quitó el aire un momento. «Él nunca me preguntó», dijo despacio. «Cuando perdí todo, cuando llegué a casa deshecha, él nunca me preguntó qué había pasado exactamente. Nunca pidió explicaciones. Solo me abrazó y me dijo que íbamos a estar bien». Marisol frunció levemente el ceño. «¿Y eso te pareció extraño en ese momento?». «No», admitió Lucía. «Me pareció que era él siendo él. Siempre fue así. Un hombre de pocas palabras y mucho abrazo». Miró la fotografía de nuevo. «Pero ahora me pregunto si no me preguntó porque ya sabía». El silencio entre las dos mujeres cargó un peso enorme. Desde el otro lado del salón, Rodrigo las observaba. Su postura había cambiado por completo desde el principio de la tarde. Ya no era el hombre que llenaba los espacios con su sola presencia. Era algo más contenido, más pequeño, no en tamaño, sino en esa energía que hasta hace poco había dominado cada rincón del lugar. Pero sus ojos, cuando encontraron la fotografía en las manos de Lucía,
Mostraron algo que ella captó desde la distancia. Reconocimiento. Él sabía de esa fotografía. Lucía lo supo en el instante en que lo vio. No como una suposición, como una certeza que llegó al cuerpo antes que al pensamiento. Caminó hacia él. El salón, que había comenzado a respirar con más normalidad en los últimos minutos, volvió a tensarse. ¿Conocías a mi padre?, le preguntó Lucía directamente, sosteniendo la fotografía frente a él. Rodrigo miró la imagen, luego la miró a ella, y en ese momento, algo que Lucía no esperaba, cruzó por el rostro de ese hombre. Algo que no era la frialdad calculada de antes. Era más complicado que eso, más humano. Sí, dijo, una sola palabra, sin adornos, sin estrategia. El salón entero pareció inclinarse hacia adelante. ¿Cómo?, preguntó Lucía, y su voz tuvo por primera vez en toda la tarde un filo que no era rabia sino algo más profundo. Algo que venía de un lugar donde el dolor y la confusión se mezclan hasta que uno ya no sabe cuál es cuál. Rodrigo tardó un momento. Miró a su alrededor como si recién en ese instante recordara que había 200 personas escuchando cada palabra. No es una conversación para este lugar, dijo. Llevas toda la tarde decidiendo qué es para este lugar y qué no, respondió Lucía. Ya no te corresponde tomar esa decisión. Don Ernesto, que había permanecido en silencio observando todo con esa expresión nueva que Lucía no sabía cómo leerle del todo, dio un paso al frente. Rodrigo, dijo con una voz que no pedía sino que establecía. Creo que ya todos hemos escuchado suficiente rodeo, responde la pregunta. Rodrigo lo miró. Luego miró a Camila, que estaba de pie junto a su padre con los brazos cruzados, y esa serenidad que seguía desconcertando a todos. Luego miró a Lucía, y respiró hondo. Conocí a tu padre antes de conocerte a ti, dijo Rodrigo, y su voz había perdido toda pretensión. Era solo una voz cansada diciendo una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. Fue él quien me habló de tu taller. Me dijo que su hija había construido algo extraordinario con sus propias manos y que merecía una oportunidad de crecer. Lucía sintió que el piso se movía levemente bajo sus pies. Él me buscó a mí, continuó Rodrigo. No al revés. Me buscó porque alguien le había dicho que yo tenía contactos en el sector textil, que podía ayudarte a conseguir contratos más grandes. Quería que yo te tendiera una mano sin que tú supieras que venía de él, porque te conocía y sabía que no lo habrías aceptado si hubieras sabido. El silencio de Lucía era tan denso que ocupaba espacio. Tu padre te amaba con una intensidad que yo no había visto muchas veces, dijo Rodrigo, y algo en su tono cambió. Se volvió más serio, más honesto. Era un hombre que habría movido el mundo por ti si hubiera podido. Y cuando llegó a mí, lo que me pidió era sencillo, que te ayudara, que te diera una oportunidad real. Pero no lo hiciste, dijo Lucía, no como acusación, como constatación. No, admitió Rodrigo, no lo hice. La pregunta que siguió no la hizo Lucía, la hizo Camila desde su lugar, con esa costumbre suya de llegar al centro de las cosas sin rodeos. ¿Por qué? Rodrigo la miró. Porque en ese momento yo estaba en una situación que nadie en esta sala conoce, dijo. Tenía deudas, compromisos que no podía cumplir, decisiones tomadas con personas que no te dan la opción de arrepentirte. Y cuando tu padre llegó con la oportunidad de ayudar a su hija, yo vi algo diferente. Vi una salida para mí. El peso de esas palabras cayó sobre el salón como algo físico. Usé los documentos que tu padre firmó de buena fe para mover activos que me permitieron saldar mis propias deudas. Tu taller no fue víctima de un error. Fue parte de una solución que yo construí a tu costa. Marisol cerró los ojos. El licenciado Fuentes anotó algo en silencio. Y Lucía permaneció de pie, quieta, mirando a Rodrigo Salcedo con una expresión que él no supo leer, porque no era lo que esperaba. No era la rabia acumulada de años. No era el derrumbe emocional de quien escucha confirmada su peor sospecha. Era otra cosa. Era el rostro de alguien que acaba de recibir, al mismo tiempo, la herida más profunda y la respuesta más necesaria de su vida. ¿Y mi padre lo supo?, preguntó Lucía con voz quieta. ¿Supo lo que habías hecho? Rodrigo tardó un momento. Sí, dijo al fin. Lo supo. No de inmediato, pero lo supo. Y vino a buscarme. ¿Qué pasó cuando vino? Me exigió que lo reparara, que encontrara la manera de devolverte lo que te había quitado.
sin que tú supieras cómo había sucedido. Decía que si te enterabas del origen de todo, te haría más daño que el que ya tenías. Lucía parpadeó lentamente. ¿Y tú? Le prometí que lo haría, dijo Rodrigo. Y no lo cumplí. Me convenció a mí mismo de que tendría tiempo, de que encontraría el momento. Y el tiempo pasó, y los años pasaron, y cada vez que pensaba en eso, lo enterraba más hondo, porque era más fácil seguir que volver atrás. Hasta hoy, dijo Lucía. Hasta hoy, confirmó él. Don Ernesto se giró hacia el licenciado Fuentes. ¿Todo lo que acaba de decir coincide con los documentos? En los puntos centrales, sí, respondió el licenciado. Hay detalles que aún estamos verificando, pero la estructura de lo que describió es consistente con lo que encontramos. Don Ernesto asintió despacio. Luego miró a Rodrigo durante un momento largo, con esa expresión que Lucía ya había aprendido a leer. No era odio, era decepción. La peor clase de decepción, la que viene de alguien que creyó genuinamente en ti. Te voy a pedir que te retires, dijo don Ernesto a Rodrigo. Sin gritos, sin gestos, con la frialdad absoluta de una decisión tomada. Rodrigo abrió la boca. Rodrigo, lo interrumpió don Ernesto. Por favor. Y en ese por favor había todo lo que el hombre no iba a decir en público. La historia de meses de confianza, las conversaciones, los planes compartidos, el futuro que había imaginado. Todo eso cabía en ese por favor, y por eso pesaba tanto. Rodrigo miró a Camila una última vez. Ella sostuvo su mirada, sin rabia, sin lágrimas visibles, con esa fortaleza tranquila que seguía siendo lo más sorprendente de ella, y luego miró hacia otro lado. Rodrigo dio un paso hacia la salida, luego otro, pero algo lo detuvo antes de llegar a la puerta. No fue una voz, no fue nadie. Fue ese peso invisible que tienen las cosas que uno dejó sin resolver durante demasiado tiempo y que en algún momento deciden no moverse más. Se quedó de pie al fondo del salón, de espaldas a todos, con una mano apoyada levemente en el marco de la puerta, sin salir, sin volver, en ese espacio intermedio donde uno existe cuando ya no sabe exactamente quién es. Durante varios segundos, nadie habló. Los invitados se miraban entre sí sin saber qué hacer con lo que acababan de presenciar. El oficiante había guardado el libro de ceremonias y esperaba en un rincón con expresión de alguien que ha aprendido hoy que su trabajo puede deparar situaciones para las que ningún entrenamiento prepara. Fue Camila quien rompió el silencio. Se acercó a Lucía con paso lento y se detuvo frente a ella. La miró con esos ojos que habían procesado más cosas en las últimas horas que la mayoría de las personas en años enteros. Lo que le hicieron a tu padre, dijo, fue usarlo. Lo que te hicieron a ti fue robarte. Y lo que me hicieron a mí fue quitarme la posibilidad de elegir con la verdad en la mano. Hizo una pausa. Los tres merecemos algo mejor que lo que pasó hoy. Lucía la miró. Y en esa mirada había algo que ninguna de las dos esperaba encontrar al comienzo de ese día. El inicio, todavía frágil y sin forma definida, de un entendimiento que solo pueden tener dos personas que han sido lastimadas por la misma fuente y han decidido no dejar que eso las defina. Sí, dijo Lucía simplemente. Los tres. Marisol tomó a Lucía del brazo con suavidad. ¿Nos vamos?, preguntó. Lucía miró el salón una vez más. Las flores blancas, los candelabros, las mesas perfectamente puestas para una celebración que no iba a suceder. Todo ese lujo diseñado para enmarcar un momento que resultó ser completamente distinto al que alguien había planeado. Sí, dijo. Vámonos. Pero antes de que pudiera moverse, el licenciado Fuentes la tomó del brazo con cuidado. Lucía, dijo en voz baja, hay algo que aún no te he explicado sobre esa fotografía. Ella lo miró. La frase en el reverso, dijo el licenciado. Cuando llegue el momento, ella sabrá qué hacer. ¿Qué hay con ella? La letra, dijo el licenciado, con esa calma suya que a veces resultaba más inquietante que cualquier urgencia. No es de tu padre. Lucía frunció el ceño. ¿De quién es entonces? El licenciado dudó un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para que Lucía entendiera que lo que venía a continuación iba a ser tan importante como todo lo que ya había pasado ese día. Eso, dijo, es lo que necesito que vengas a ver mañana a mi oficina. Porque encontré a la persona que escribió esa frase. Y cuando sepas quién es,
Va a cambiar varias cosas que hoy crees que ya entiendes. El corazón de Lucía dio un vuelco silencioso. Asintió despacio. Y salió del salón con más preguntas de las que había traído. Hay preguntas que uno carga durante años sin saber que las está cargando. No tienen forma de pregunta. Se disfrazan de silencios, de noches sin dormir, de esa sensación extraña de que algo en la historia que uno se cuenta a sí mismo no termina de cerrar del todo. Y uno sigue. Porque seguir es más fácil que detenerse a mirar lo que hay debajo. Lucía había seguido durante mucho tiempo, pero esa noche, sentada en el asiento del copiloto del auto de Marisol, con la fotografía entre las manos y las luces de la ciudad moviéndose afuera como si el mundo no hubiera cambiado en las últimas horas, ya no podía seguir sin mirar. ¿Estás bien?, preguntó Marisol desde el volante, sin apartar los ojos de la calle. No lo sé todavía, respondió Lucía con honestidad. Marisol asintió. No agregó nada, porque había momentos en que la amistad verdadera se reconoce precisamente en eso, en saber cuándo el silencio acompaña mejor que cualquier palabra. Lucía giró la fotografía. Cuando llegue el momento, ella sabrá qué hacer. La leyó una vez más. Luego otra. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con esa firmeza particular de quien escribe despacio, porque quiere que cada palabra quede exactamente donde la puso. No era la letra de su padre. Eso el licenciado Fuentes lo había confirmado. Entonces, ¿de quién era? La oficina del licenciado Fuentes quedaba en un edificio discreto del centro de la ciudad, en un piso intermedio, desde el que se veía apenas un trozo de cielo entre los edificios de alrededor. Era el tipo de lugar que no llamaba la atención desde afuera, pero que por dentro guardaba el orden meticuloso de alguien que había dedicado su vida a que los detalles no se perdieran. Lucía llegó a la mañana siguiente con Marisol. Había dormido poco, no por angustia, sino por esa especie de vigilia que se instala cuando la mente sabe que está a punto de recibir algo que va a reorganizar todo lo que creía entender. El licenciado las recibió puntualmente, como era su costumbre. Tenía sobre el escritorio una carpeta nueva, más gruesa que las anteriores, y una taza de café que no había tocado. «Gracias por venir», dijo, aunque los tres sabían que Lucía no habría podido no venir. Se sentaron. El licenciado abrió la carpeta con esa calma suya que a estas alturas Lucía ya reconocía como su manera de preparar a las personas para lo que viene, sin anunciar que lo está haciendo. «Antes de mostrarte lo que encontré», comenzó, «necesito preguntarte algo. ¿Tu padre alguna vez te habló de alguien llamada Elena?» Lucía frunció el ceño levemente. «¿Elena?» «Sí, sin apellido específico. Solo ese nombre». Lucía pensó. Revisó en su memoria con esa atención que se pone cuando uno sabe que la respuesta importa más de lo que puede calcular en ese momento. «Una vez», dijo despacio, «cuando era niña, le pregunté por una fotografía que había visto en una caja vieja. Una mujer joven que yo no conocía. Él me dijo que era alguien que había sido muy importante en su vida, antes de que yo naciera, que se llamaba Elena. Y no dijo nada más». El licenciado asintió despacio. «¿Y nunca volviste a preguntar?» «No», admitió Lucía. «La forma en que lo dijo me indicó que no era algo que quisiera contarme, y yo aprendí a respetar eso». Marisol la miraba desde su silla con una expresión que mezclaba la atención de quien escucha y la preocupación de quien quiere proteger a alguien de algo que ya no tiene manera de evitarse. El licenciado puso sobre el escritorio una hoja, una sola. «La letra del reverso de la fotografía», dijo, «pertenece a una mujer que firmó varios documentos relacionados con la constructora Veraval hace muchos años. No como parte de la empresa, como testigo externo de algunas transacciones. Su nombre aparece en 3 registros distintos». Hizo una pausa. «Su nombre es Elena Vargas». El silencio que siguió no fue como los del salón del día anterior. Aquellos silencios eran públicos, tensos, cargados de miradas ajenas. Este era diferente, era íntimo. Era el silencio de algo que se asienta en el centro del pecho y necesita un momento para encontrar su forma. «Vargas», repitió Lucía en voz muy baja. «El mismo apellido que el tuyo», confirmó el licenciado. «Puede ser una coincidencia», dijo Marisol, aunque su tono indicaba que ella misma no lo creía del todo. «Puede», dijo el licenciado. «Por eso seguí buscando». Abrió la carpeta y sacó 3 documentos. Los puso sobre el escritorio con cuidado.
uno al lado del otro, como piezas de algo que cobraba sentido solo cuando se veían juntas. Elena Vargas aparece por primera vez vinculada a tu padre hace muchos años, antes de que tú nacieras. Hay registros de una dirección compartida durante un periodo breve. Luego desaparece de cualquier documento relacionado con él. El licenciado señaló el segundo papel. Reaparece años después, como testigo en contratos vinculados a la constructora Veraval, lo cual significa que, de alguna manera, en algún punto que todavía no puedo precisar con exactitud, los caminos de esta mujer y los de Rodrigo Salcedo se cruzaron. Lucía miraba los documentos sin tocarlos. ¿Está viva?, preguntó. Sí, dijo el licenciado. El corazón de Lucía dio algo que no era exactamente un vuelco. Era más parecido a ese momento en que uno está a punto de dar un paso y el suelo resulta ser diferente de lo que esperaba. No una caída, solo un ajuste inesperado que obliga a reequilibrarse. ¿Dónde está? El licenciado dudó por primera vez desde que las había recibido esa mañana. Lucía, dijo, y en el tono había algo que ella no le había escuchado antes. No era cautela profesional. Era algo más personal. Lo que voy a mostrarte ahora es lo que cambió todo para mí cuando lo encontré. Y quiero que sepas que si en algún momento necesitas parar, podemos parar. No voy a necesitar parar, dijo Lucía. El licenciado la miró un momento. Luego asintió y sacó una segunda fotografía. Era más reciente que la primera, a color, aunque los tonos habían perdido algo de su viveza con el tiempo. Mostraba a una mujer de edad madura, sentada frente a una ventana con la luz cayendo de costado sobre su perfil. No miraba a la cámara, miraba hacia afuera, hacia algo que no estaba en el encuadre, con esa expresión que tienen las personas que llevan mucho tiempo pensando en algo que no han podido resolver. Lucía la tomó entre sus manos, y algo en su interior se detuvo. No era el rostro. No podía ser el rostro, porque ella nunca había visto a esa mujer, pero había algo. Algo en la manera en que estaba sentada, en el ángulo de la cabeza, en la forma en que sus manos descansaban sobre la rodilla, que le resultaba extrañamente familiar, como cuando uno escucha una melodía que no recuerda haber aprendido, pero que los dedos conocen solos. ¿Quién la tomó?, preguntó sin levantar la vista de la fotografía. Un investigador que contraté hace algunas semanas, cuando el nombre comenzó a aparecer repetidamente en los documentos, respondió el licenciado. Ella vive a pocas horas de aquí. Lleva años viviendo en el mismo lugar. ¿Ella sabe que la están buscando? No, pero... El licenciado hizo una pausa breve. Hay algo más. Cuando el investigador fue a verificar la dirección, encontró algo en la entrada de su casa. Sacó una última hoja de la carpeta. Era una fotocopia de una carta, escrita a mano, con esa misma letra inclinada hacia la derecha que Lucía había estudiado la noche anterior en el reverso de la primera fotografía. Es de ella, confirmó el licenciado. La escribió hace tiempo. Nunca la envió. El investigador la encontró entre papeles que ella había dejado junto a un cajón abierto, como si la hubiera estado releyendo recientemente. Lucía extendió la mano. El licenciado le entregó la fotocopia. La carta no tenía fecha. Comenzaba sin saludo, como si quien la escribió hubiera empezado varias veces y finalmente decidido ir directo a lo que necesitaba decir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo sé mejor que nadie. Tomé una decisión hace mucho tiempo que me costó todo. Y hay días en que todavía no sé si fue la correcta. Pero me dije que si alguna vez ella llegaba a necesitarlo, me aseguraría de que tuviera lo que yo no pude darle entonces. No su nombre, no su historia. Solo la posibilidad de encontrar la verdad por sus propios medios, cuando estuviera lista. Porque eso es lo que aprendí de ti, que la verdad no sirve cuando se recibe antes de tiempo. Solo sirve cuando uno ya tiene la fuerza suficiente para sostenerla. Cuídala. Sé que lo haces. Y perdóname por todo lo que no pude ser. La carta terminaba ahí, sin firma. Lucía leyó cada línea 2 veces. Luego las leyó en silencio una tercera vez, mientras algo en el interior de su pecho se reorganizaba despacio, como piezas de un rompecabezas que llevan años guardadas en el cajón equivocado, y de repente alguien las pone sobre la mesa y resulta que encajan. Cuando dice ella, dijo Lucía, y su voz era tan tranquila que resultaba casi irreal. ¿A quién se refiere? El licenciado no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que Lucía ya la tenía también,
y que a veces las respuestas más importantes necesitan un momento de silencio antes de volverse reales. A ti, dijo finalmente. Marisol cerró los ojos. Lucía dejó la carta sobre el escritorio con cuidado. La dejó exactamente como la había tomado, como si una parte de ella entendiera que ese papel merecía ser tratado con un cuidado especial, el tipo de cuidado que se le da a las cosas que han esperado mucho tiempo para llegar a sus manos. Durante un momento largo, nadie habló. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Bocinas, pasos, el sonido de algo que cae en algún piso de arriba y nadie puede identificar. La vida ordinaria continuando sin enterarse de que en esa habitación una mujer acababa de recibir la información que reorganizaba la historia entera de su origen. «Necesito entender», dijo Lucía al fin, con esa calma que ya era su manera natural de enfrentar las cosas que más le costaban. «¿Está diciendo que esta mujer, Elena Vargas, es mi madre?» «Los documentos no lo confirman de manera directa», respondió el licenciado con precisión. «Pero sí hay registros de que tu padre tuvo una hija con una mujer llamada Elena antes de casarse con tu madre. Esos registros fueron archivados bajo condiciones que en ese momento eran legalmente válidas, pero que hoy permiten ser revisadas». «¿Y Rodrigo?», preguntó Lucía. «¿Cómo entra ella en todo esto?» «Eso», dijo el licenciado, «es lo que encontré en los últimos días y que todavía estoy terminando de verificar. Pero hay indicios de que Elena Vargas fue quien originalmente alertó a alguien sobre las actividades de la constructora Veraval, no a las autoridades, a una persona específica, alguien que pudiera eventualmente llegar hasta ti con la información correcta». Lucía lo miró fijamente. «¿Me está diciendo que ella fue quien inició todo esto? ¿Que la cadena que terminó en ese sobre empezó con ella?» «Es lo que los documentos sugieren», confirmó el licenciado, «aunque todavía hay piezas que no tengo completas». Lucía se puso de pie despacio. Caminó hasta la ventana de la oficina y miró hacia afuera. El trozo de cielo entre los edificios era de un azul tranquilo y ordinario, completamente indiferente a todo lo que estaba sucediendo en ese cuarto piso. Pensó en su padre, en su silencio de todos esos años, en los abrazos que nunca vinieron acompañados de explicaciones, en la manera en que siempre había estado presente de un modo que no necesitaba palabras, como si las palabras fueran secundarias frente al simple hecho de quedarse. Pensó en la carta. «Cuídala. Sé que lo haces». Su padre lo había sabido. Todo. Y había elegido quedarse de todas formas. Había elegido ser su padre de la única manera que sabía, completamente, sin condiciones y sin historia. Sintió que algo dentro de ella que había estado tenso durante mucho tiempo se soltaba despacio. No era tristeza, no era rabia, era algo más cercano a la comprensión, a esa forma particular de paz que viene no de que todo sea perfecto, sino de que finalmente todo tiene sentido. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó sin girarse. «Sí», dijo el licenciado, «pero hay algo que debes saber antes». Lucía se giró. «Ella lleva tiempo enferma», dijo el licenciado con voz quieta. «No es algo inmediato, pero los médicos dicen que ya no tiene mucho tiempo». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores de ese día. Marisol abrió los ojos y miró a Lucía con una expresión que no intentaba disimular nada. Y Lucía, de pie frente a la ventana de una oficina discreta en un piso intermedio de la ciudad, entendió algo que ningún documento podría haberle dicho, que el tiempo que le quedaba a esa mujer y el tiempo que ella llevaba buscando respuestas habían llegado al mismo punto exacto, y que si no actuaba ahora, la posibilidad de cerrar ese círculo desaparecería para siempre. «¿Cuándo podemos ir?», preguntó. El licenciado miró el reloj sobre su escritorio. «Si salimos en las próximas horas», dijo, «podemos estar allá antes de que anochezca». Lucía asintió. Tomó la fotografía de Elena. La miró una vez más. Esa mujer frente a la ventana, mirando hacia algo que no estaba en el encuadre. Y por primera vez, Lucía creyó saber hacia qué estaba mirando. Pero mientras recogía sus cosas para salir, el teléfono del licenciado sonó. Él lo miró. Frunció el ceño levemente. Ese gesto pequeño que Lucía ya había aprendido a leer como señal de que algo inesperado acababa de entrar en el tablero. Contestó. Escuchó durante menos de un minuto sin decir nada. Luego bajó el teléfono despacio. «¿Qué pasó?», preguntó Marisol. El licenciado miró a Lucía. «Rodrigo Salcedo pidió una reunión», dijo.
Esta tarde. Aquí. Lucía lo miró sin parpadear. Dice que tiene algo que entregarle, continuó el licenciado. Algo que, según él, cambiará lo que usted decide hacer a continuación. El silencio duró apenas un segundo. ¿Y usted qué piensa?, preguntó Lucía. El licenciado eligió sus palabras con cuidado. Pienso que un hombre que ayer no tuvo respuestas y hoy pide una reunión urgente, o encontró algo que genuinamente lo cambió, o está intentando recuperar el control de una situación que siente que se le escapó por completo. Lucía miró la fotografía de Elena una vez más. Luego miró al licenciado. «Dígale que venga», dijo. «Hay finales que no se parecen a lo que uno imaginó. No llegan con música, ni con grandes gestos, ni con el tipo de justicia perfecta que solo existe en los sueños. Llegan despacio, con la textura áspera y real de las cosas verdaderas, y traen consigo algo que ningún final imaginado puede replicar. La certeza de que lo que está sucediendo es real, que costó, que valió». Lucía conocía esa diferencia ahora. La conocía en el cuerpo, en esa quietud nueva que había encontrado desde la mañana anterior, como si algo que había estado vibrando dentro de ella durante años hubiera encontrado finalmente su frecuencia correcta. Esperaba en la oficina del licenciado Fuentes con Marisol a su lado y la fotografía de Elena sobre la mesa frente a ella. Afuera, el cielo había comenzado a nublarse con esas nubes lentas que no amenazan tormenta, sino que simplemente acompañan, como si el día también supiera que lo que estaba a punto de suceder merecía un marco distinto al del sol ordinario. Rodrigo llegó puntual. Entró diferente a como había entrado al salón el día anterior, sin la armadura, sin esa energía que ocupaba los espacios antes que él. Era simplemente un hombre que cargaba algo, y que había decidido, finalmente, dejar de cargarlo solo. Traía un sobre. No el tipo de sobre elegante que uno esperaría de alguien como él. Era un sobre sencillo, grueso, con el nombre de Lucía escrito a mano en el frente. Lo puso sobre el escritorio sin preámbulos. «No vine a negociar», dijo, «ni a pedir nada. Solo vine a entregar esto». Lucía miró el sobre sin tomarlo todavía. «¿Qué es?». Rodrigo se sentó despacio en la silla frente al escritorio, como alguien que lleva mucho tiempo de pie y que recién ahora se permite reconocer el cansancio. «Cuando tu padre vino a buscarme», comenzó, «después de que supo lo que había hecho, me exigió que reparara el daño. Ya lo conté ayer. Lo que no conté es que esa misma noche, antes de irse, me dejó algo». Hizo una pausa. «Me dejó los documentos originales del taller, los reales, los que yo había alterado para hacer parecer que la transferencia de activos era legítima. No sé cómo los consiguió. Nunca me lo dijo. Solo los puso sobre la mesa y me dijo, «Con esto puedes repararlo. Depende de ti si lo haces». El licenciado se inclinó levemente hacia adelante. «¿Y los guardó?». «Los guardé», confirmó Rodrigo, «durante años. Primero porque tenía miedo de lo que significaba usarlos. Luego porque me convencí de que el momento correcto llegaría solo. Y luego», dijo con una honestidad que no tenía nada de calculado, «porque me volví experto en enterrar las cosas que me resultaban demasiado incómodas». Miró a Lucía directamente. «Hasta ayer». Lucía tomó el sobre. Lo abrió con calma. Sacó los documentos que había dentro y los revisó en silencio, pasando las páginas con una atención que no necesitaba apresurarse, porque ya había aprendido que las cosas importantes merecen el tiempo que requieren. El licenciado Fuentes los revisó junto a ella, señalando con el dedo algunos puntos específicos, asintiendo levemente mientras avanzaban. «Son los originales», confirmó el licenciado al terminar, con esa voz tranquila que era su manera de decir que algo importante acababa de quedar establecido. «Con esto, combinado con los documentos que ya tenemos, el proceso de restitución puede iniciarse de manera formal. Los activos que fueron transferidos ilegalmente pueden recuperarse, no todos en su forma original, porque el tiempo hace lo suyo, pero su equivalente sí». Lucía dejó los papeles sobre el escritorio. Miró a Rodrigo. Y lo que había en su mirada no era lo que él esperaba. No era triunfo. No era rabia finalmente liberada. Era algo más tranquilo y más profundo que todo eso. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué no ayer, cuando todavía podría haber cambiado algo de lo que pasó en ese salón?» Rodrigo tardó un momento. «Porque ayer todavía estaba intentando salvar algo que ya no tenía salvación», dijo.
Y a veces uno necesita que todo se caiga para entender que era lo único que valía la pena sostener. Hizo una pausa breve. Tu padre me dijo algo esa noche. Me dijo que el problema conmigo no era la ambición, ni las deudas, ni ninguna de las decisiones que había tomado. Me dijo que el problema era que yo nunca había aprendido a distinguir entre lo que se construye y lo que se toma. Que construir cuesta, y duele y tarda, pero que es lo único que dura. Guardó silencio un momento. Tardé demasiado en entenderlo, pero lo entendí. Rodrigo se fue 20 minutos después, sin escenas, sin palabras de más, con esa dignidad silenciosa que a veces encuentran las personas cuando ya no tienen nada que demostrar. En la puerta se detuvo un instante y se giró hacia Lucía. «Hay algo más que deberías saber», dijo. «Las otras empresas vinculadas a la constructora Veraval». El licenciado las mencionó en el salón. Miró al licenciado brevemente. «Hay registros en esas empresas que también involucran el nombre de Elena Vargas. No como cómplice, como denunciante interna. Ella fue quien filtró los primeros documentos hace años, antes de que yo supiera que alguien lo estaba haciendo. Si no hubiera sido por ella, muchas de esas operaciones nunca habrían dejado rastro». Lucía lo miró. «¿Lo sabías? ¿Sabías quién era ella?» «Supe su nombre hace poco», dijo Rodrigo. «Cuando empecé a notar que alguien estaba moviendo piezas en mi contra y pedí que investigaran. Para entonces ya era tarde para hacer algo al respecto». Hizo una pausa. «No sé si eso te sirve de algo, pero pensé que merecías saberlo». Y salió. La puerta se cerró detrás de él sin ruido. Media hora después, Lucía estaba en el asiento trasero del auto del licenciado, mirando por la ventana cómo la ciudad se iba convirtiendo despacio en carretera, en campos abiertos, en ese tipo de paisaje tranquilo que existe entre los lugares y que la mayoría de las personas atraviesa sin mirar. Marisol viajaba a su lado. No hablaban. No hacía falta. Lucía tenía las dos fotografías en el regazo. La antigua, con ella y su padre en la puerta del taller, y la más reciente, con Elena frente a su ventana, mirando hacia algo que no estaba en el encuadre. Las miró juntas por primera vez, y encontró lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba, en el ángulo de la cabeza, en la manera de sostener las manos, en algo que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. La continuidad invisible que une a las personas que vienen de la misma raíz, aunque los caminos las hayan llevado a lugares completamente distintos. Cerró los ojos y pensó en su padre, en ese hombre que había elegido quedarse cuando podría haber explicado, que había elegido el abrazo cuando podría haber usado las palabras, que había cargado una verdad enorme durante años para protegerla de un dolor que él calculó que ella no estaba lista para recibir. «Tenías razón, papá», pensó. «No estaba lista antes, pero ahora sí». La casa de Elena estaba al final de un camino tranquilo, rodeada de árboles que daban sombra generosa sobre un jardín pequeño, pero cuidado con evidente cariño. Era el tipo de lugar donde uno imagina que el tiempo pasa diferente, más despacio, con más conciencia de sí mismo. El licenciado detuvo el auto frente a la entrada. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó. «No», dijo Lucía. «Gracias». Bajó sola. Caminó por el sendero hasta la puerta con esa calma que ya era parte de ella. Esa calma que no era ausencia de emoción, sino su forma más honesta. Llamó. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Elena Vargas era más pequeña de lo que Lucía había imaginado mirando la fotografía. Tenía el cabello completamente blanco, recogido con sencillez, y esos ojos que algunas personas tienen cuando la vida las ha llevado por lugares difíciles y han elegido, a pesar de todo, seguir mirando hacia adelante. Ojos que cargaban historia, pero no amargura. Al ver a Lucía, no dijo nada. No preguntó quién era. No pidió explicaciones. Solo la miró. Y en esa mirada había algo que Lucía reconoció de inmediato, porque era el mismo algo que había visto en las fotografías. Esa familiaridad sin nombre que existe entre las personas que comparten un origen, aunque no compartan una historia. «Sabía que ibas a venir», dijo Elena al fin, con una voz que era suave pero firme, como las cosas que han tenido mucho tiempo para encontrar su forma definitiva. No sabía cuándo, pero sabía que ibas a venir. «¿Por qué?», preguntó Lucía. «Porque eres hija de tu padre», dijo Elena simplemente. «Y él nunca dejó nada sin resolver».
Se sentaron en una sala pequeña llena de libros y luz natural. Elena habló durante mucho tiempo, y Lucía escuchó con esa atención que se le da a las cosas que uno sabe que solo va a escuchar una vez. Elena le contó sobre su padre, sobre los años jóvenes, cuando los dos eran personas distintas a las que Lucía había conocido, con sueños que todavía no sabían qué forma iban a tomar. Le contó sobre la decisión que había tomado, una decisión que le había costado todo, y que sin embargo había creído necesaria en ese momento, equivocada o no. Le contó sobre los años de distancia, de seguir la vida de Lucía desde lejos, de saber que estaba bien sin poder decirlo. Le contó sobre los documentos de la constructora Veraval, sobre cómo había descubierto lo que estaba pasando y había decidido que no podía quedarse callada, aunque eso significara exponerse, sobre cómo había encontrado la manera de que la información llegara a manos del licenciado Fuentes sin que nadie pudiera rastrearla directamente hasta ella. «¿Por qué no viniste a mí directamente?», preguntó Lucía en algún momento, sin reproche, solo con la necesidad honesta de entender. Elena la miró con esa serenidad que a estas alturas Lucía ya reconocía como el resultado de muchos años de hacerse la misma pregunta. «Porque no tenía derecho», dijo. «Tomé una decisión hace mucho tiempo que renunció a ese derecho. Podía ayudarte. Podía asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas para encontrar la verdad. Pero llegar y pedirte que me recibieras como si los años no hubieran pasado, eso no me correspondía». Hizo una pausa. «Tenías que venir tú, cuando estuvieras lista, cuando la verdad ya no pudiera hacerte más daño del que ya habías superado». Lucía miró sus manos un momento. Luego levantó la vista. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué quieres ahora?». Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin exigencias, sin expectativas que pesaran más de lo que la situación podía sostener. «Ahora», dijo, «solo quiero que sepas que cada decisión que tomé, buena o mala, acertada o equivocada, la tomé pensando en ti, no como excusa, solo como verdad». Lucía asintió despacio. Y entonces hizo algo que ninguna de las dos había planeado, que no requirió palabras ni decisión consciente, que simplemente sucedió como suceden las cosas que llevan demasiado tiempo esperando su momento. Se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Elena entre las suyas. Las manos de Elena temblaron levemente, y por primera vez desde que Lucía había llegado, algo en su expresión se quebró, no de tristeza, de alivio, del alivio enorme y silencioso de quien ha cargado algo durante demasiado tiempo, y finalmente, puede soltarlo. «Hay tiempo todavía», dijo Lucía en voz baja. «No mucho, pero hay tiempo, y quiero usarlo». Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenían ese brillo que no es tristeza, sino su opuesto exacto. «Yo también», dijo. Semanas después, el proceso de restitución había comenzado formalmente. Los documentos que Rodrigo había entregado, combinados con todo lo que el licenciado Fuentes había reunido durante meses, construyeron un caso que no dejaba lugar para la ambigüedad. Los activos equivalentes al taller de Lucía fueron identificados y el proceso legal avanzó con la solidez de quien tiene la verdad completamente documentada. Camila Restrepo llamó a Lucía una tarde, semanas después del día de la boda que nunca llegó a ser. «Quería saber cómo estás», dijo simplemente. «Mejor», respondió Lucía. «¿Y tú?». «Aprendiendo», dijo Camila, que también es una forma de estar bien. Hablaron durante un rato. No de Rodrigo, ni de documentos, ni de nada que tuviera que ver con ese salón. Hablaron como dos personas que han pasado por algo difícil en el mismo momento y que han descubierto, sin haberlo planeado, que eso crea un tipo de vínculo que no necesita más explicación que sí mismo. Don Ernesto, por su parte, fue el primero en presentarse ante el licenciado para ofrecer su testimonio en el proceso legal. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Con esa dignidad de los hombres, que cuando reconocen un error, encuentran la manera de estar del lado correcto, aunque lleguen tarde. La última tarde que Lucía pasó con Elena fue un martes ordinario. Se sentaron en el jardín, bajo la sombra generosa de los árboles. Conté que ninguna de las dos terminó, y una conversación que no necesitó ir a ningún lugar en particular para importar. Elena le habló de su padre, de cosas pequeñas que Lucía no sabía,
de una manera de reírse que tenía cuando algo le parecía genuinamente gracioso, de su costumbre de guardar las cosas importantes en los bolsillos izquierdos de todas sus chaquetas, de cómo le gustaba el café demasiado cargado y lo disimulaba para que nadie lo supiera. Lucía escuchó cada palabra como quien recibe algo que no esperaba y que sin embargo encaja perfectamente en un espacio que no sabía que tenía vacío. Cuando se despidió esa tarde, en la puerta del jardín, Elena la tomó de la mano un momento. «¿Puedo pedirte algo?», dijo. «Sí», respondió Lucía. «Sé feliz», dijo Elena. «No como meta, no como obligación. Solo como la cosa más honesta que puedes hacer con todo lo que viviste». Lucía la miró y pensó en su padre, en sus abrazos sin palabras, en el sobre que había cargado hasta ese salón, en Marisol tomándole la mano en los momentos exactos, en Camila eligiendo la verdad sobre la comodidad, en el licenciado guardando cada pieza con paciencia de quien cree que la justicia existe aunque tarde. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que, sin saberlo, había ido construyendo mientras lo perdía. Y sonrió. «Ya lo soy», dijo. Esa noche, de vuelta en su casa, Lucía puso las dos fotografías juntas sobre la mesa. Su padre, Elena, ella misma, joven, en la puerta de un taller que existió y fue destruido y estaba siendo devuelto. Las miró durante un momento largo. Luego tomó una hoja en blanco. Y empezó a escribir. No documentos, no pruebas, no nada que tuviera que ver con contratos ni firmas ni verdades legales. Solo una carta, para su padre, para decirle que lo entendía, que lo perdonaba por los silencios, no porque hubieran sido perfectos, sino porque habían venido del único lugar desde donde él sabía amar, completamente, sin reservas, poniendo a ella primero siempre, para decirle que había encontrado lo que él había cuidado para ella, para decirle que estaba bien, que estaba entera, que su historia, con todo lo que había tenido de oscuro y de injusto y de doloroso, había terminado exactamente donde debía terminar, en ella, de pie, con la verdad en la mano y el futuro por delante,